y bienvenidos al nuevo programa de Pequeñas Dudas. Hoy no tan pequeñas porque tenemos alumnos del Instituto de Peralta. Ellos son Lorena Ávila y Ramón Cuesta y son los representantes de su clase. Un trabajo que han realizado y que ellos van a poner aquí encima de la mesa y delante de ustedes. Así que, como les digo siempre, ellos son los protagonistas. Lorena Ávila, Ramón Cuesta, buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días, Ramón. Lorena, cuando quieras empezamos. Un monologuista es alguien que a través del humor transmite ideas o pensamientos que nos hacen pensar sobre aspectos de nuestra vida cotidiana. Actualmente tienen mucho éxito y los podemos ver en los teatros, en bares, en las fiestas de los pueblos. Hoy tenemos con nosotros a Gonzalo Jiménez Martínez, profesor de I. Rivera de Larga, que es además un gran monologuista que actúa en grandes teatros, como el Teatro Capitol de Madrid, junto con otros cómicos de gran nombre como Juan Dávila o David Cepo. Hemos elegido entrevistar a Gonzalo ya que tiene una gran trayectoria desde hace muchos años en el teatro, incluso cuando los monólogos no eran tan populares. Además, tiene otras muchas facetas que esperamos que sean interesantes para todos. Buenos días, Gonzalo. Como ves, ahora cambiamos los papeles y tú ya no eres nuestro profesor. Ahora nosotros vamos a dirigir la clase. Esperamos que te sientas a gusto respondiendo a nuestras preguntas y muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Bueno, cambio de papeles. Gonzalo, ahora ellos dirigen la clase. Cambiamos de rol. Me hacía gracia cuando decía Lorena, una gran trayectoria. Estábamos haciendo tú y yo memoria cuando nos conocimos en aquellos concursos de monólogos que organizaba el Ayuntamiento de Funes. 2005. Anda que no ha llovido. No sé si han cambiado mucho nuestras vidas o no, pero llover ha llovido, ha nevado y ha hecho de todo. A mí por lo menos me ha cambiado muchísimo. Bueno, pues ahí tienes a tus alumnos que ahora van a dirigir la clase. Te agradecemos que hayas dicho que sí. Además, nos consta que eso se va a decir, que no tuvieron que insistir mucho. Y empezamos. También te digo que esto fue sorpresa, ¿eh? Ellos estaban maquinando todo esto y cuando yo me enteré, esto ya estaba cocido, guisado y a punto de servir ya en el plato. O sea, que Sheila, la tutora, que es la que les ha ayudado a hacer todo, también se estaba con pinchadas, sí. Yo me he enterado tarde de todo esta encerrona. Bueno, pues vamos a ver cómo la habéis preparado, que seguro que la habéis hecho fenomenal. Y empezamos con esa primera pregunta para Gonzalo. Lorena. Sacarnos de dudas. ¿De qué profesor a monologuista o de monologuista a profesor? De cómico a profesor, sin duda. ¿Te gusta más la palabra cómico que monologuista? Bueno, monologuista sí, porque al final hacemos, igual por lo que más conocido soy es por el tema de los monólogos, pero bueno, toco también otras vertientes de la comedia, guión, improvisación y demás, pero sí, primero eso y luego pues por circunstancias, pandemia y demás, profesor, pero lo otro ya vino antes. Ramón. ¿No crees que están relacionadas de alguna manera ambas profesiones? Qué buena pregunta. Joder, pues sí, porque además o sea, el haberte enfrentado a un auditorio con mucho público, el estar acostumbrado, digamos, a estar expuesto, luego el gestionar una clase de 15, 20 alumnos, tal, no es nuevo. O sea, lo manejas de otra manera. Al final es captar la atención del público, ¿no? Para un objetivo o para otro, pero es captar la atención. Hacer entretenida la charla, la docencia, la enseñanza, hacerla amena, entretenida y, bueno, siempre cae alguna pinceladita de humor porque yo creo que es imprescindible. En la vida fundamental. Sin duda. Lorena. Vamos a empezar hablando del Gonzalo monologuista. ¿Cómo comenzaste en el mundo de la comedia? Pues mira, yo empecé, la primera incursión fue en el grupo de teatro de mi pueblo, en el grupo de teatro La Cascajera de Azagra. Eso te iba a decir, nombra al pueblo. Por supuesto, siempre, Azagra. Y ahí estuve unos añitos haciendo teatro, aficionado, y luego en el año 2004
tuve conocimiento de un concurso de monólogos que hacían en Rincón de Soto y bueno, me presenté. La verdad que el primer día que fui no lo sabía ni en mi casa. Yo me presenté ahí en el concurso y bueno, pasé a la final, que fue el viernes 13 de febrero del 2004. Se acabaron las supersticiones, ¿no? Sí, viernes 13. Y en aquel concurso pues yo me quedé segundo y la verdad que bueno, funcionó, éxito de público, yo terminé con buenas sensaciones y tal, y a partir de ahí fue cuando ya me animé a más concursos y ya te metes en una rueda que 21 años después pues bueno, me hace estar donde estoy ahora, que no sé si es arriba, abajo o dónde, pero me hace estar en un sitio donde estoy a gusto. Seguro que luego te preguntan por eso. Ramón. ¿Dónde salen las ideas para crear tus monólogos? Pues salen del día a día, o sea, salen de las vivencias, de las experiencias vitales que uno tiene, sale del telediario, también sale de las noticias de la prensa, de la actualidad. Y sí, eso es lo que nos inspira, las vivencias, el día a día, algo también con lo que la gente se pueda sentir identificada. ¿Algún monólogo con los alumnos? Pues, ¿te han inspirado? Seguro que sí. Pues mira, más que inspirarme los alumnos, ¿alguna situación? Tengo en el show que ahora mismo estoy haciendo, sí que hay un bloquecito dedicado a educación, en concreto a la LOMLOE y a la reforma educativa. Así que si hay algún profesor que está viendo el vídeo, nos está viendo ahora mismo en televisión, que se anime a venir al show porque hay trocitos que se va a sentir identificado. Seguro que sí. Seguimos, chicos. ¿Cuánto tiempo tardas en crear un espectáculo nuevo? Qué buena pregunta. Mira, un espectáculo, hasta que yo creo que ese espectáculo ya está rodado y lo tengo ya dominado, pues se pueden pasar 2 años o más. Desde que surge una idea, esa idea hay que trabajarla, hay que escribir, hay que generar material relacionado con esa idea, que luego vas enlazando con otros temas, pero hasta que yo estoy seguro, 2 años por lo menos. ¿Ve alguien esos espectáculos o esos monólogos? ¿Escucha a alguien ese espectáculo, alguien de tu confianza? Antes de ya el último vistazo. Mira, lo que hago es probar. Hago pruebas de texto, por ejemplo, en Madrid se lleva ahora mucho los Open, que son locales de prueba de texto, donde vamos los cómicos, vamos a probar nuestros 5 o 10 minutos nuevos y a testear un poco si funciona o no funciona. Eso se hace con público real. Entonces, la respuesta la tienes inmediata. No hace falta testear nada más, ¿no? Si el público ríe y lo pasa bien, funciona. Para adelante. Si el público se queda mirando ahí como las vacas al tren, dices, aquí hay que dar una vuelta y vuelves a reescribir, o muchas veces el chiste ya está en el papel y lo que hace que un chiste funcione o no funcione es la actitud con la que tú lo sueltas. Esa actitud de, pues bueno, el rol en el que estés, o de enfado, o de, no sé, o de candidez, o de indignación. También importantísimas, claro, a la hora de transmitir. Sí. O sea, la actitud con la que tú sueltas un chiste influye mucho, tiene un porcentaje bastante alto para que ese chiste funcione o no. Esos inicios eran tiempos en los que surgieron varios monologuistas de la zona. Sí, en aquel entonces, en el año 2004, empezamos, pues bueno, salían, también te digo que fue una época ahí muy buena, entre 2004 y 2007, que hubo muchísimos concursos, salía... Los ayuntamientos apostaban por los monólogos, correcto, ¿no? exactamente. Sí, porque realmente para un ayuntamiento pues era un espectáculo, digamos, relativamente cómodo. Y los premios eran también suculentos, es decir, apostaban. Sí, había... Eso también hacía un efecto llamada, ¿no? Por supuesto. Eso lo que hacía era que pudieses desplazarte a sitios pensando en el premio. O sea, si el premio no era apetitoso, no compensaba desplazarte en cuanto a kilometraje. Entonces, sí, por supuesto, te desplazabas pensando en el tema premio y en disfrutar también el escenario, porque yo recuerdo aquellas sensaciones en el camerino, esos nervios, esa tensión, ese casi mal rato
que dices, joder, ¿qué necesidad tengo yo de pasar este rato, verdad? Sabes que luego salías y se te pasaba, pero sí, o sea, el tema de los premios, el tema de conocer muchos compañeros, mucha gente y rodar, pasar horas en el escenario, que al final, pues bueno, eso te hace coger tablas. De aquellos años a nivel local hablamos de Jesús Ángel Larriet, Aroa de Rorpe, Gonzalo Jiménez. Correcto, que éramos un poquito aquí los de la zona, que ya veníamos, los tres veníamos del mundo del teatro, aficionado, pero tanto Jesús Ángel en Rincón de Soto como Aroa en Murchante o yo en Azagra, pues bueno, ya estábamos coqueteando un poco con el tema del teatro aficionado. Entonces de ahí fue un poco, la culpa la tuvo el Club de la Comedia, que en aquellos años, hacia 2004, 2003, bueno, estaba en televisión, pegó un pelotazo y animó a que, bueno, pues muchos trastornados como nosotros, pues nos animásemos a subir al escenario y hacer nuestras cositas, nuestros textos. Bueno, un fenómeno creado por el Club de la Comedia y por esa apuesta también de los ayuntamientos. Sin duda. Lorena. ¿Recuerdas tu primera actuación? Perfectamente, me acuerdo, o sea, recuerdo la previa a la final, que fue en un local de Rincón de Soto, que creo que se llamaba El Locos, y la final, que fue el viernes 13 de febrero del 2004, como hemos dicho antes. Ahí tenemos una anécdota curiosa, y es que cuando nosotros llegamos al sitio para actuar en la final, no pudimos entrar por la puerta de la gente que había. Entonces tuvieron que abrirnos una ventana lateral, nos cogieron y nos metieron por la ventana, porque no era imposible, entrando por la puerta era imposible llegar al escenario. Y entramos los finalistas, los 4 finalistas, entramos y el presentador, que el presentador en aquel entonces fue Rubén Hernández, que Rubén Hernández es cómico riojano, que en aquel entonces también estaba metido en el tema de los monólogos y hoy en día es uno de los componentes de varios shows de Illana. O sea que todos hemos tenido una evolución. Y una relación. Y una relación, sí, porque mantenemos la amistad. Rubén y muchísimos más. Sí. Has trabajado con personas muy famosas como Juan Dávila, Dani Ribora, Galder Veras, David Cepo, Santi Rodríguez, JJ Vaquero o Agustín Jiménez. Pero de todos los compañeros que has trabajado, ¿con quién te sientes más a gusto? ¿Por qué? Pues la verdad que es cuestión de física y química, ¿no? Sí, pero salvo contadas excepciones, yo estoy a gusto con cualquier compañero. De hecho, nos conocemos, los que llevamos ya unos añitos en esto, nos conocemos prácticamente todos, y la verdad que no tengo así ninguna mala experiencia de mi gente habitual. Yo estoy feliz y a gusto con todos. Y aún te digo más, llega un momento, después de tantos años y tantos kilómetros, que casi agradeces cuando tienes una actuación o una función con un compañero. Porque los nervios se reparten, la tensión se reparte, el disfrute es el doble, y es como que afrontas la actuación o afrontas la función de otra manera. Hablaba Ramón de nombres como Santi Rodríguez, JJ Vaquero, Agustín Jiménez, Juan Dávila, Dani Rovira, son nombres importantísimos, no solamente en el tema de los monólogos, sino también en el mundo artístico. Cuando bajan del escenario cambian mucho, porque con los cómicos pasa una cosa, y es que después te los encuentras por ahí y como no te sonrían y sean como super guays, pues ya les etiquetamos como bordes. Sí. La típica frase, ¿no? Que borde, o yo pensaba que era de otra manera. Bueno, yo muchas veces también digo que esto es una profesión. Entonces, tú tienes tu momento, es una profesión y somos personas. Todos tenemos nuestros problemas, nuestras historias, y de la misma manera que una persona que no se dedica a esto, pues tiene sus momentos de altibajos, o hay momentos en los que pues necesitas o estar solo o que no te apetece cachondeo, pues a nosotros nos pasa lo mismo. O sea, somos personas, tú puedes tener tus problemas como todo el mundo, o de hipoteca o de pareja o de lo que sea, y no tienes por qué ir por ahí haciendo el graciosete. No es el día. No es el día. Y luego también influye mucho, y esto sí que hay que decirlo también, con el respeto con el que se te acercan.
porque hay gente que se acerca con muchísima educación, por favor, una foto o tal, no hay ningún problema. Luego está el típico abollado que se te acerca, te agarra del cuello, que tal, que he visto tus vídeos, vale, pero te puedes hacer sentir un poco incómodo. Exactamente. O sea, quítame la mano de encima, no me escupas en la cara, no me... Todas esas cosas tensionan un poco. Pero bueno, en general yo creo, los que has nombrado, los que están ahí, son gente bastante asequible, a pesar de ser tan conocidos. Lorena. ¿Cuál es el último proyecto en el que estás trabajando? Pues el último proyecto de comedia en el que estoy trabajando es en unos nuevos textos relacionados con alguna de las cositas que hemos visto en clase. ¿Vale? Lo último en que estamos trabajando, lo último que hemos hecho, por ejemplo, con Gamma, ¿qué es lo último con que estamos trabajando? Exactamente. ¿Con qué? Perdón, que no se les ha oído. Con inteligencia artificial. Entonces, bueno, estoy ahí escribiendo, me estoy yendo por caminos a ver dónde me lleva. Entonces la idea... Es un tema de máxima actualidad. Estamos muy atentos a la inteligencia artificial, que esto va a dar, está dando ya mucho que hablar. Y la hemos trabajado en clase. O sea, ahora mismo nosotros, el IES Ribera de Larga, estamos dentro de la red Stream, que somos una serie de centros en Navarra pioneros en el tema de inteligencia artificial, y nosotros somos uno de los primeros centros en entrar en esa red y en beneficiarnos del tema de inteligencia artificial y bueno, desarrollarla con los alumnos. Bueno, como ven ustedes, cómico y profesor también. Ramón, toca a ti, ¿no? Hemos investigado y hemos encontrado información sobre ciertos lugares donde has actuado, como el Teatro de la Chocita del Oro, Golfo Comedy y Club Teatro, Príncipe Gran Vía, con el Club de la Comedia Teatro, donde se grababa también la Revuelta de David Broncano. Y actualmente el Teatro Capitol. ¿En cuál te has sentido más a gusto y por qué? Bueno, pues habéis documentado, chicos, Enhorabuena, han estudiado mi biografía entera. Pues he estado muy a gusto en todos, porque cada uno lo he vivido y lo he disfrutado en una época diferente de mi vida. La Chocita del Loro fue el primer teatro que a mí me dio la oportunidad de actuar en Gran Vía. En ese teatro yo estuve 8 temporadas con 2 espectáculos diferentes de Chocita del Loro. Luego nos pilló pandemia y demás. De ahí pasé al Club de la Comedia. Estuve 2 añitos en el Club de la Comedia, en el Teatro Príncipe Gran Vía, que es, como han dicho, el teatro donde se grababa La Resistencia y ahora se graba La Revuelta. Pues compartíamos escenario, compartíamos espacio escénico y fueron 2 años que aquello fue una gozada. Después de eso tuve la oportunidad de entrar en el Teatro Capitol, también en Gran Vía, que es el teatrito que lleva el letrero de Schweppes. Bueno, pues ahí es el Teatro Capitol, ahí llevo ya pues... Pero que no nos engañe el letrerito ni el tamaño de la entrada, ¿eh? Sí. Pues ahí estamos. Son 3 salas. En la sala 1, pues lógicamente yo no estoy. En la sala 1 tenemos a Goyo Jiménez, ha estado Juan Dávila, Galder, bueno, compañeros con más renombre, digamos, o que son capaces de vender más entradas. Entonces, bueno, yo estoy en la sala 3, que es un poquito más pequeña, pero ahí estamos. Al final puedo decir que tengo la suerte de que al final son, sin salir de Gran Vía, desde el año 2013. Estamos hablando de 12 años en 3 teatros diferentes, pero siempre en Gran Vía. Y saliendo de un pueblito de aquí, saliendo de Azagra, que eso a mí hace años, bueno, cuando íbamos a Funes, ni por lo más remoto yo me podía hacer idea de lo que iba a disfrutar. Había buena materia prima, Bueno, había que pulir mucho. De Funes. Lorena. ¿Tienes alguna manía antes de salir al escenario? Sí. Más que manías, tengo rutinas. O sea, no soy
¿cómo se llama esto? Supersticioso, pero sí que tengo mis rutinas. Entonces yo siempre, antes de salir al escenario, necesito calentar, caliento músculos, caliento voz, caliento cuerdas vocales y fíjate, desde hace unos meses que tuve la suerte de actuar con David Cepo, utilizamos un nebulizador para humedecer cuerdas y tal, y dije, me lo pido. Y desde hace unos meses pues utilizo un nebulizador para humedecer cuerdas a la hora del calentamiento y demás. Entonces, antes y luego después. Después hago también mis estiramientos y tal, y frío. Se acuerda un poco, cuido un poco las cuerdas, sobre todo porque las esfuerzo mucho. Al final el espectáculo es 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, en la que pasas por todos los registros de voz, de tensión. Entonces, bueno, me gusta cuidarme, debo cuidarme la voz. Te entiendo perfectamente. Exactamente. Ramón. ¿Dónde has asistido a más público de todos los lugares donde has actuado? Pues donde más público he concentrado, bueno, podría decir que hace poquito, lo que pasa es que la gente no venía a verme a mí, sino que iba a ver a David Cepo en Baluarte, que hubo 1.600 personas, pero yo he disfrutado mucho, por ejemplo, en Badalona, ahí hemos llegado a juntar 1.500 personas viendo mi espectáculo. Y bueno, eso... Bueno, tú sabes que muchas veces los teloneros, hablando en términos musicales, terminan enganchándote a lo mejor incluso más que el propio artista principal. ¿Eso también pasa? Bueno, puede ser, pero claro, también un telonero cuando sale, que haces 10-15 minutitos, dices, bueno, seleccionas lo mejor, los grandes éxitos, seleccionas lo bueno. Luego hay que mantener 1 hora y cuarto de show por ti mismo. ¿Sabes? Entonces, eso ya es más complicado. Ahí se necesita más rodaje. 10-15 minutitos, vale. Pero sí, no cabe duda que muchas veces alguien que ha sido telonero luego da el pelotazo. Es una forma de empezar. Sí. Lorena. ¿Hay algún lugar donde no has actuado todavía pero te gustaría hacerlo? Pues mira, sí. Hay lugares donde me gustaría actuar y todavía no he actuado, y son casas de cultura de Navarra, porque aquí en la zona, pues lo que ha sido Funes, Milagro, Marcilla, pueblos, digamos, en un radio de 30 kilómetros, que sí que me han dado la oportunidad de actuar en sus casas de cultura y en sus espacios escénicos, y yo lo agradezco muchísimo porque han sido parte de mi crecimiento, de mi desarrollo, pero sí que me gustaría actuar más en Navarra. Ahora mismo nosotros llevamos ya varios años haciendo gira, hemos entrado en el Festival de Comedia de Castilla-La Mancha, hemos hecho gira este año por Castilla-La Mancha, el año pasado estuvimos también en el Festival Murcia Sonríe, en Murcia, haciendo gira, y han sido diferentes comunidades autónomas en las que estamos rodando el espectáculo de gira, y aquí en Navarra cuesta un poquito. Sí, la verdad que me está costando. No está de moda ahora mismo el tema del monologuismo, ¿no? Sí, sí, aquí en Navarra sí, porque de hecho están viniendo compañeros míos. Sí, pero digo, por ejemplo, en localidades a lo mejor tiran más de grandes nombres o de nombres que de una apuesta, como se hizo en su día en Funes o en Milagro, por crear nuevos cómicos. Nuevos cómicos, bueno, en grandes capitales y espacios escénicos grandes, como pueden ser, pues por ejemplo, Baluarte, Gallarre, ahí lógicamente el promotor lo que hace es asegurarse la entrada trayendo primeros espadas que ya son más mediáticos, pues eso, a nivel de comedia, televisión o cine o tal. Pero también hay casitas de cultura que no tienen esa repercusión, pero que tienen espacios escénicos muy chulos y bueno, que me gustaría poder actuar en Navarra, en mi tierra. Yo soy de Navarra, soy navarro, y estoy encantadísimo de cada vez que tengo la ocasión de ir a una casa de cultura aquí, vamos, feliz y encantado de la vida. Bueno, vamos chicos, seguimos porque claro, estamos también aquí, yo estoy interviniendo, y se nos está yendo un poquito el tiempo, y los protagonistas son ellos y tú, Gonzalo. Ramón, vamos. ¿Cómo es el proceso de creación de un monólogo?
proceso de creación de un monólogo. Bueno, pues como hemos comentado antes, es el día a día, circunstancias, situaciones, noticias que me hacen clic en la cabeza, creo que pueden ser curiosas y que de ahí se puede sacar algo, y a partir de eso escribir, generar ideas, una lluvia de ideas, el brainstorming famoso, y a partir de todas esas ideas yo tengo una manera peculiar de crear mis espectáculos. Me hago unos esquemas, unos diagramas de los que voy ramificando y sacando un poco, desarrollando. Bueno, vamos a pasar, Lorena, a hablar de inteligencia artificial, que ya ha salido un poquito el tema, esa pregunta 18 que tenéis preparada con un tema de máxima actualidad. Vamos a ver qué es lo que te preguntan, que es muy interesante, Gonzalo. Sabemos que eres un experto en el tema de la IA. ¿Cómo empezó este interés por este tema? Bueno, experto, hago lo que puedo e intento formarme. Sobre todo, intento formarme para luego poder formarlos a ellos o formaros a vosotros. O sea, al final, la preparación de un profesor es fundamental para luego preparar a los alumnos. Tienes que dominar un tema para poder ofrecerlo. Entonces, yo en cuanto a la inteligencia artificial, sí que es una cosa que está ahora mismo de actualidad, que creo que es el futuro, es un tren que ahora mismo está pasando y al que hay que subirse. Porque, y más en nuestra especialidad, que es el tema informático, la inteligencia artificial va a estar ahí, o sea, ha venido para quedarse y para estar cada vez más presente. ¿Te da miedo un futuro en el que la IA sea protagonista de nuestras vidas? Bueno, en un futuro la inteligencia artificial no sé si va a ser protagonista, pero va a estar. O sea, va a ser un actor importante y un actor presente en nuestras vidas. Desde hace mucho tiempo ya es, aunque nosotros no éramos conscientes de que era inteligencia artificial, pero a partir de ahora sí. A partir de ahora va a ser nuestra compañera de viaje y va a ser también motivo de conflictos. Ya lo hemos visto con Estados Unidos y China, que, bueno, los chinos así de repente se han sacado de la manga una inteligencia artificial que consume 10 veces menos recursos que la inteligencia artificial que habían desarrollado los americanos. Y bueno, ya veis cómo está el tema ahora mismo. Sí, y Europa durmiendo la siesta. Y Europa, pues preocupados en que los tapones no se desprendan de las botellas y esas cositas. Sí. Hablamos de la faceta de escritor, Lorena. Vale. ¿Qué te inspiró a escribir el libro? Porque también tienes una faceta de Sí, escritor. hay por ahí un tema. Nosotros presentamos dentro del ciclo de cuadernos azagreses, que es un ciclo que se hace en mi pueblo, un proyecto de investigación, ¿vale?, relacionado con el pueblo. Tengo publicado un libro que se titula Apodos de Azagra, Orígenes y Anécdotas, que fueron 4 años y medio de trabajo, hablando con gente, buscando en archivos, dedicándole mucho tiempo y muchas horas, que al final vio la luz en 2021. Bueno, se terminó a finales del 20, pero como estábamos ahí medio pandémicos, no se pudo presentar, y en el año 2021 se hizo la presentación. Presentamos a mi hijo, de 260 y tantas páginas, y la verdad que si tengo que resumir en una palabra lo que yo sentí con ese libro fue felicidad. Al final, en el proceso fueron muchas sensaciones, pero al final felicidad. En el proceso fue esa sensación del camerino, de sí. ¿Quién me ha mandado a mí venir aquí sí. Y meterme en este lío? A mí ¿no? meterme en este berenjenal, con lo tranquilo que estaba yo. Pero bueno, hubo noches de 6 de la mañana estar todavía delante del ordenador, revisando papeles, buscando información, pero era algo que me enganchaba. ¿Y sabes qué pasa?
que yo muchas veces me sentaba delante del ordenador pensando en buscar algo y en esa búsqueda se cruzaba otra cosa que me llamaba la atención y yo me iba para allá y a las 5 de la mañana decía, joder, yo he entrado a buscar esto y estoy ahora mismo, yo qué sé, encontrando cosas del Ayuntamiento de Calahorra relacionadas con el Ebro al paso por Azagra, o sea, unas cosas muy raras. Ramón, vamos con la última pregunta relacionada con ese futuro como escritor de Gonzalo. ¿Cuál ha sido el proceso de elaboración del libro desde que tuviste la idea hasta que se publicó? Bueno, más o menos yo creo que un poquito lo has explicado, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, el proceso fue porque, bueno, aquí todos en los pueblos hay muchísima gente que tiene en los pueblos el apodo. Es habitual, igual en ciudades y demás es menos habitual, pero a mí eso me daba curiosidad y a raíz de una lectura de otro libro que yo hice en un momento dado, me surgió la idea de que podría ser interesante el investigar eso, sobre todo los apodos de mi pueblo, apodos que los llevamos de generación en generación y bueno, ahí estuve indagando y llegamos hasta... Hay apodos, por ejemplo, Verde, que es mi caso, porque a mí me confluyen 3 apodos en mi persona. Por un lado, Maínez, que es por parte materna, y por parte paterno, Beata y Verde. Que Verde en su día era un apellido, Beata era una yegua que tenía mi abuelo, que se llamaba Beata, que el hombre al ir al campo la arreaba y tal, y la gente decía, el ángel, el de la Beata, el de la yegua Beata. Y bueno, pues a partir de ahí hice una recopilación de 320, creo recordar, 320 apodos, de los cuales una parte están desarrollados desde su origen hasta la actualidad, incluso con árboles genealógicos. Hay otros que por extensión del libro ya tuve que recortar y hay una descripción del origen. Y luego hay otros que están nombrados y... nombrado también un poquito el origen, pero más breve, porque si no aquello se convertía en enciclopedia. Chicos, no sé cómo ha sido la experiencia. ¿Os ha gustado? Sí. Lorena, Ramón, ¿sí? ¿Más tranquilos? Sí. Bueno, os habéis enfrentado además los dos solitos, algo que tiene muchísimo mérito, Gonzalo, lo que sabemos lo que es ponerte delante de una cámara y que darles tanto a Ramón como a Lorena y a Ramón todo el mérito que tienen, además el gran trabajazo que han hecho de documentación y de improvisación también. ¿Y cómo despedimos a Gonzalo, Lorena? Muy bien, Gonzalo. Gracias por venir y por responder a todas nuestras preguntas. Ha sido un verdadero placer. Esperamos que puedas venir en otras ocasiones a contarnos tus nuevos proyectos y te deseamos mucha suerte en el futuro. Pues muchísimas gracias a vosotros, a Lorena y Ramón, que Lorena es ya alumna de último año, ahora ya se nos va a las prácticas. Ramón es alumno de primer año. Gracias, Jaione. Gracias también a los técnicos que están ahí atrás, que casualmente tenemos Luis y Aitor, que Aitor fue alumno mío. Esto es un pañuelo. Sí, aquí vamos. Y gracias a los que estáis detrás de la pantalla ahora mismo, pues viendo esto. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues por mi parte, gracias como no al Instituto de Peralta, gracias a Sheila, tutora, porque se ha implicado muchísimo, a los chavales por el trabajo que habéis realizado, impresionante, muy bueno, de verdad. Y Gonzalo, como no, un placer volver a encontrarnos. ¿Quién nos iba a decir? Placer mío. ¿Quién nos iba a decir? Y muchísimas gracias también por haber dicho que sí, sin pensártelo, a este proyecto. Yo les daría un aplauso a ellos. Sí, porque se lo merecen. Han estado geniales. Gracias, chicos. Muchas gracias.